Segunda parte de la lectura Crisis de Fe, cuya autoría está compuesta por un equipo de expertos en distintas ramas de estudio. Lectura e imágenes desde la página 34 hasta la página 75. No es solo una de estas cuestiones históricas, sino la acumulación de todas ellas combinadas con la falta de la Iglesia para abordar estas preocupaciones por sí sola. Entrevistado número 105, varón anónimo de 30 años. Sentimientos de deslealtad. Para muchos, no son solo las cuestiones históricas en sí mismas, sino el sentimiento de traición que acompaña al descubrimiento de una nueva información que contradice creencias previas. Las siguientes citas ayudan a ilustrar el profundo sentimiento de decepción y traición que sienten muchos. Defendí a la Iglesia de conocidos que plantearon algunas cuestiones históricas. Tras investigar por mi cuenta, confirmé su veracidad. Mi dilema no radicaba en su veracidad, sino en el hecho de que jamás había sido informada al respecto en toda mi vida. Me sentí traicionada por la Iglesia. Encuestada número 732, mujer anónima de 40 años. Sentí que no podía confiar en el liderazgo general en ningún tema espiritual, porque ni siquiera pueden ser honestos y abiertos sobre nuestro pasado. Encuestada número 597, mujer anónima de 20 años. La Iglesia necesita ser honesta con su historia y sus contradicciones, lo cual nos hace a quienes hemos descubierto los hechos complicados parecer malvados. Mi familia me rechaza, ellos piensan que soy mentiroso y un engañador, cuando en realidad son la Iglesia y las autoridades generales quienes los han engañado. Entrevistado número 701, individuo masculino anónimo de 60 años. El liderazgo de la Iglesia no iguala el nivel de honestidad que se predica en los manuales de la Iglesia. Ya no tengo fe ni confianza en ellos, y por todo lo que me han hecho a mí y a mi relación con mi esposa. Los considero mis enemigos. Encuestado 1208, individuo masculino anónimo de 30 años. Hallazgos importantes de la encuesta. La mayoría abrumadora de los encuestados representan a miembros de muchos años que fueron hasta hace poco, participaba activamente y mantenía el liderazgo y otros llamamientos. 2. Los creyentes en crisis de fe tienden a ser casados, con mayor educación que el promedio y con ingresos superiores al promedio. 3. Un poco menos de la mitad de estos incrédulos permanecen miembros activos en la Iglesia, mientras que más de la mitad ya no asiste. 4. La mayoría de los que partieron lo hicieron durante los últimos 7 años. 5. Entre las cuestiones históricas, el libro de Abraham, la poligamia y la poliandría son los principales factores que llevan a la pérdida de fe. 6. Aunque algunos factores tienen una puntuación más alta que además los encuestados señalan que la exposición a diversos factores, problemas históricos y sociales condujo en conjunto a su incredulidad. 7. Los esposos suelen ser conscientes de la crisis de fe. Los líderes y amigos de la Iglesia suelen ser menos conscientes. 8. Miembros de crisis de fe que asisten a la Iglesia suelen experimentar la mayor aflicción mental y espiritual al descubrir estos problemas. 9. Para muchos, la crisis de fe trae una experiencia extremadamente costosa en las relaciones familiares y matrimoniales. 10. Un fuerte sentimiento de traición a menudo acompaña a la pérdida de fe de un miembro. Fases de la crisis de fe. Fases de la crisis de fe. Fiel creyente, cataliza, se dirige a creyente afectado, se divide en trauma increíble y creyente no tan literal. Y deriva en ex o post-mormón y o participa de una acción laica. El devoto verdadero. Fiel creyente. Resumen, la crisis de fe es una experiencia profundamente personal que varía de un miembro a otro. Aunque hay muchas similitudes que definen la experiencia, las etapas de la crisis de fe proporcionan un marco para comprender y articular mejor la experiencia de la crisis de fe. El otro gráfico, el devoto verdadero, un fiel creyente. La fe de un verdadero creyente es bellamente simple y simplemente hermosa. Para estos miembros verdaderos creyentes, Dios existe y nos ama. Las escrituras son la palabra de Dios. Los líderes eclesiásticos, autoridades generales, representan a Dios. La Iglesia Sud es la única verdadera en la tierra. La fase catalizadora. Un catalizador de crisis de fe es un evento que puede iniciar y precipitar la pérdida de fe de un verdadero creyente. Existen docenas de catalizadores de crisis de fe. Los catalizadores comunes incluyen un sermón, al intentar cumplir con un llamado en la escuela dominical o en el seminario, o al investigar los discursos de las reuniones sacramentales. Los miembros recurren a Google para investigar su tema. Esto a menudo expone inadvertidamente a los miembros a la información histórica y doctrinal que se desvía de la narrativa sud estándar que se enseña en nuestro plan de estudios.
Medios de comunicación convencionales. Los medios convencionales como CNN, PBS, Newsweek y otros medios de comunicación han informado sobre aspectos controvertidos de nuestra historia que a menudo sorprenden y confunden a los miembros de la Iglesia, educados y de toda la vida. Los medios de entretenimiento también se han centrado en nuestra doctrina e historia. Por ejemplo, South Park, de Comedy Central, emitió un episodio de Todo sobre los mormones, en el que describen el método de traducción del Libro de Mormón junto con otras rarezas históricas. Si bien muchos miembros que vieron el episodio lo rechazaron como una pura invención, muchos miembros se desanimaron al saber más tarde que mucho de lo que se describió en South Park era históricamente más preciso de lo que se enseña en nuestro plan de estudios. Amistad o familiar en crisis de fe. Numerosos individuos que han experimentado una crisis de fe pueden elegir comunicar sus inquietudes sobre la fe con amigos íntimos y familiares, lo cual plantea desafíos complicados para los demás. Literatura eclesiástica no relacionada, los textos académicos de la Iglesia redactados por los autores sud devotos han funcionado inadvertidamente como un catalizador para comprender la historia de la Iglesia, que no coincide con nuestra narrativa tradicional. Nuevas formas de comunicación. La exposición a información histórica perturbadora a través de los nuevos medios, Google, Yahoo, Bing, etc., pueden desencadenar una crisis de fe. Redes sociales. Las redes sociales como Facebook, YouTube y blogs facilitan la presentación y discusión de temas relacionados con la crisis de fe. Reevaluación de las afirmaciones de verdad a través de cuestiones sociales. Los miembros que enfrentan desafíos con las posturas de la Iglesia sobre ciertos temas sociales, como los roles de las mujeres, la homosexualidad, las particularidades culturales sud, el conservadurismo político, a menudo emplean dichos temas como un estímulo para reevaluar su fe. Este estímulo de temas sociales es especialmente impactante entre nuestros miembros menores de 35 años, quienes frecuentemente discrepan con la posición de la Iglesia respecto a los temas de las mujeres y los homosexuales. Reevaluación de las afirmaciones de verdad a través de la tragedia de la vida. Algunos miembros que experimentan una tragedia personal, por ejemplo, muerte de un familiar, discapacidad, divorcio, etc., utilizan la tragedia como catalizador para reevaluar las afirmaciones de verdad de la Iglesia. Catalizadores poco comunes. Aunque algunos miembros pueden usar el deseo de pecar como excusa para encontrar una salida de la Iglesia, ni el pecar ni el ser ofendido parecen ser los catalizadores importantes para estos miembros encuestados. Ejemplos de medios emergentes. José Smith en la Wikipedia. Otra captura de pantalla donde se habla de la poliandría y de la poligamia mormona. Y aquí podemos ver ejemplos de las plataformas sociales, YouTube, Reddit. Algunos miembros se encuentran involuntariamente con crisis de fe. Catalizadores en las redes sociales se presentan 3 ejemplos arriba. 1. Un miembro insatisfecho publicó un video en YouTube que tiene como objetivo suponer ser una canción de la primaria, la oración de un niño. Unos segundos después de que un miembro activo comienza a ver el video, el contenido cambia abruptamente para mostrar mensajes antimormones y enlaces a un sitio web antagónico. 2. Un grupo de miembros insatisfecho fundó el sitio web futuremissionary.com. El sitio web tiene como objetivo ser un recurso informativo para futuros misioneros. A pesar de esto, muestra información histórica inquietante que busca decir la verdad y socavar la fe. 3. Mientras los miembros observan el video promocional de la fe, pensamientos sobre las niñas, lo que piensan algunos jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a los miembros se les proporcionan enlaces a videos relacionados altamente críticos que tienen como objetivo socavar la fe. Ejemplos de medios convencionales. Aquí podemos ver la revista Newsweek a Mitt Romney y el título dice El Momento Mormón. Los medios tradicionales a menudo destacan los aspectos más destacados del mormonismo, pero también presentan información a nuestros miembros que entran en conflicto con nuestra narrativa correlacionada. Los medios de comunicación también promueven sitios web y grupos organizados que son antagónicos hacia la Iglesia. Ejemplos de esto incluyen: al final de su vida había acumulado unas 30 esposas, enormes deudas y cientos de opositores. Nunca te dije que era perfecto, comunicó a sus partidarios Sauk Ellis, La Odisea Mormona, Newsweek, 16 de octubre de 2005. David Tweed, un mormón de
quinta generación que vive en Florida, es el editor principal de Mormon Think, uno de los más influyentes entre los numerosos sitios web donde mormones activos y exmormones discuten las enseñanzas de la iglesia. Estos sitios han atraído aún mayor tráfico a medida que los mormones incurren a Internet en busca de respuestas a preguntas controvertidas sobre la historia y las tradiciones mormonas que la iglesia no aborda. Gutstein Lowry, el editor de un sitio web, puede enfrentar a la excomunión mormona. The New York Times, 21 de septiembre de 2012. Las afirmaciones dicotómicas pueden exacerbar la disonancia. Durante la fase de catalizador, varios miembros con dificultades comienzan a experimentar disonancia cognitiva o sentimientos de incomodidad al enfrentarse a información que contradice sus creencias previas. Esta disonancia a menudo se ve agravada por líderes bien intencionados que, al intentar fortalecer la fe, transmiten mensajes dicotómicos que no permiten matices, errores o la posibilidad de fallas por parte del líder. Ejemplos de estas afirmaciones dicotómicas incluyen: ¿es verdadero o falso? Si es falso, estamos incurriendo en un gran fraude. Es cierto, es lo más crucial del mundo. Esa es la visión completa. Es preciso o impreciso, verdadero o falso, fraudulento o auténtico. Gordon B. Hinckley, entrevista Los Mormones, PBS, abril de 2007. El mormonismo, conocido como tal, debe sostenerse o caer basado en la historia de José Smith, o bien era un profeta de Dios llamado divinamente, debidamente designado y comisionado, o era uno de los mayores fraudes que este mundo haya presenciado. No existe un punto intermedio. Joseph Fielding Smith, Doctrinas de Salvación, 1954, volumen 1, página 188. Creyente afectado. Seguimos con el gráfico. Tras la exposición a un catalizador de crisis de fe, varios individuos ingresan en la fase de creyente traumatizado, lo que conlleva la exposición a múltiples hechos inquietantes y perspectivas no convencionales. Esta etapa es transitoria y suele ser seguida rápidamente por la fase de incrédulo traumatizado o la de creyente menos literal. El creyente traumatizado puede describirse de la siguiente manera: conciencia de la complicada historia de la Iglesia. Diversos y variados relatos de la primera visión. La utilización por parte de José de la magia popular y la búsqueda de tesoros. La traducción del Libro de Mormón, piedra y sombrero. Vínculos con la masonería y la investidura. La credibilidad de José como traductor. La práctica de la poligamia. Poliandría por parte de José. Las planchas Kinderhook. La negación del sacerdocio a los negros y el racismo. La percepción de la modificación del papel de los derechos de las mujeres. La masacre de Mountain Meadows, la doctrina de la expiación de sangre, mentir en nombre del Señor, las enseñanzas sobre Adán Dios, los problemas de credibilidad en la restauración del sacerdocio, la poligamia después del manifiesto, la falta de transparencia histórica. Conciencia de desafíos científicos. Anacronismos en el Libro de Mormón como caballos, acero, vehículos, Libro de Isaías, inexactitudes de King James, etc. Nativos americanos con ADN asiático, el texto del libro de Abraham no coincide con el papiro. Edad de la Tierra, 6.000 años. No había muerte en la Tierra antes de la caída. Relatos bíblicos inverosímiles. Por ejemplo, el Arca de Noé, Jonás en la ballena, la Torre de Babel, etc. Tez oscura como maldición. Revisión de teología y doctrina. Genocidio, sexismo y racismo aparentemente sancionados por Dios. Una iglesia verdadera con autoridad exclusiva. Tomar todas las escrituras literalmente. Reevaluación de las cuestiones culturales. Conciencia y simpatías feministas. Desigualdades raciales históricas. Postura pasada y presente sobre la homosexualidad. Conservadurismo político y social. Cultura del perfeccionismo. Enfrentamiento de problemas espirituales. Haber experimentado un testimonio espiritual pero no poder comprenderlo con los nuevos descubrimientos. Nunca recibir un testimonio espiritual tras muchos intentos sinceros. Sentir aburrimiento, insatisfacción o falta de edificación espiritual en la actividad de la iglesia. Experimentar agotamiento o sentirse no lo suficientemente bueno. Sentir una guía espiritual hacia otro lugar. Revisión de asuntos institucionales. Cultura de la obediencia incondicional, cultura patriarcal, finanzas cerradas, prioridades de gasto cuestionables, por ejemplo, City Creek Center. Los miembros que experimentan la etapa de creyente traumatizado suelen no volver a la etapa de verdadero creyente. La disonancia cognitiva genera un estímulo para adquirir más información. Tras verse expuestos a información histórica perturbadora, muchos creyentes traumatizados
experimentan altos niveles de ansiedad al enfrentarse a información que contradice sus creencias existentes. Esta disonancia cognitiva lleva a muchos a buscar más información para aliviar las creencias en el conflicto. Al comienzo de una crisis de fe, varios miembros buscan respuestas a sus preguntas en LDS.org. A pesar de ello, numerosas cuestiones históricas preocupantes no se tratan de forma significativa en los sitios web de la Iglesia ni en sus programas de estudio. Por consiguiente, muchos miembros que enfrentan dificultades son redirigidos hacia la apologética convencional como FAIR y el Instituto Maxwell. Lamentablemente, estas formas tradicionales de apologética a menudo no proporcionan una respuesta satisfactoria a los dilemas que provocan la crisis de fe. Sin acceso a respuestas y análisis proporcionadas por la Iglesia, los miembros recurren a fuentes de Internet no correlacionadas o no confiables. Algunas de estas fuentes simpatizan con la membresía de la Iglesia. Muchos se muestran antipáticos y críticos. Simpáticos, los apologistas tradicionales, correlacionados y el antagonismo de la Iglesia, Mormon Matters, Times and Seasons, la Wikipedia, Mormon Think, YouTube, Google y el podcast Mormon Stories. Aquí podemos ver un conjunto de fotos de perfiles de redes sociales que representan las fases del creyente traumatizado. Dice, cada año numerosas personas atraviesan la fase del creyente traumatizado. Llegamos al creyente no tan literal, del fiel creyente al creyente afectado, trauma del no creyente o creyente no tan literal. Creencia refinada. Tras la etapa del creyente traumatizado, muchos mantienen la creencia de que el Evangelio sigue siendo en su mayoría verdadero, aunque la Iglesia y sus líderes han cometido errores. Los miembros construyen o reconstruyen un estante para dudas e inquietudes irresolubles. Muchos se convierten en mormones buffet al adherirse a creencias doctrinales y culturales, elementos que funcionan espiritualmente para ellos, ignorando aquellos elementos doctrinales y culturales que no funcionan espiritualmente para ellos. Para muchos, la creencia se vuelve más metafórica y menos literal. Muchos siguen siendo miembros activos y participantes porque creen este es el lugar donde Dios quiere que esté. Desafíos. A pesar de que siguen activos, muchos miembros lamentablemente experimentan una reducción en su compromiso con la Iglesia, dejar de pagar el diezmo, disminuir la asistencia al templo, etc. Frecuentemente no pueden confiar en nadie, lo cual resultar en una soledad desesperada y una mayor ansiedad. Muchos de estos seguidores menos literales experimentan dificultades. La autenticidad en la Iglesia. Para muchos, esta angustia emocional y disonancia cognitiva puede llevar al miembro a una etapa de crisis de fe menos creyente y desconectarse por completo de la Iglesia. Llegamos a la participación laica. Pérdida de la creencia. Los participantes en la etapa secular a menudo no pueden aceptar las afirmaciones y doctrinas que definen a la Iglesia. Disfrutan de la Iglesia. Esto funciona para mí. No encuentro nada mejor. Desafíos. Los participantes en la etapa secular a menudo deben mantener silencio sobre su incredulidad o arriesgarse a consecuencias sociales negativas. Esta incapacidad para expresar sus preocupaciones a menudo desencadena que los miembros de la Iglesia se sienten poco auténticos. Para ciertos miembros, en esta fase de participación continua puede resultar en una acumulación de presión interna, lo que podría llevar a la interrupción de todas las actividades de la Iglesia. Trauma del no creyente. Tras la fase del creyente traumatizado, los miembros avanzarán hacia la fase de creyente menos literal o la fase del incrédulo traumatizado. Esta etapa es transitoria, durante la cual la mayoría de los miembros hacen una transición rápida a la fase post-ex mormona. El incrédulo traumatizado puede describirse de la siguiente manera. Evaporación de la convicción. Para muchos, la desconfianza en la Iglesia puede resultar una descreencia en Dios, Jesucristo y todas las creencias religiosas. Los escépticos traumatizados a menudo alcanzan su punto más bajo. Esta fase puede resultar muy perturbadora e inquietante para aquellos miembros que están sufriendo. Esta fase de crisis de fe ha sido descrita por muchos como la noche oscura del alma. Desafíos. Desaparición de la base existencial. Pérdida de propósito. Cuestionamiento de la vida después de la muerte. Pérdida de identidad y valores. Miedo a perder a la familia, los amigos, la red social y el trabajo. A menudo no puedo confiar en nadie. Puede resultar una soledad desesperada. Ansiedad, depresión y en ocasiones pensamientos suicidas. Ex post-mormón.
Los ex-mormones se pueden describir de la siguiente manera. Para muchos individuos, abandonar la iglesia puede conllevar la pérdida de seres queridos, amistades y oportunidades laborales. Muchos experimentan soledad y aislamiento de sus seres queridos y amistades que eligen no involucrarse con el miembro insatisfecho o intentar abordar sus preocupaciones, lo que puede aumentar la confusión. La agitación y la animosidad aumentan cuando algunos ex-post-mormones se sienten culpables injustamente de sentirse victimizados. Por ejemplo, los miembros activos insinúan que no tienen suficientes hábitos de estudio, se sintieron ofendidos, desean pecar o pecaron, etc. En las fases iniciales, muchos adoptan conductas reactivas, restricciones en sud, café, alcohol, castidad, etc. Muchos dedican meses o años a analizar su desafección e intentar comunicar la verdad a amigos y familiares creyentes antes de desvincularse por completo del tema del mormonismo. Cuanto más tiempo y más devota es una persona a la iglesia, generalmente más prolongada es la transición de un ex-mormón comprometido a un ex-mormón completamente desconectado. La transición a la etapa ex-mormón implica la creación de identidad renovada, nueva ética, comunidad social nueva, mecanismos de afrontamiento de la muerte y el sufrimiento. Muchos creen que la vida mejora al abandonar la iglesia. Una minoría de ex-mormones elimina su nombre de los registros de la iglesia. Sin embargo, muchos optan por no hacerlo porque no desean ofender innecesariamente a la familia creyente o dar legitimidad a la institución de la iglesia. El perpetuo ciclo de desafección. Descripción general. Aunque cada crisis de fe es única, hay muchos puntos en común que definen la experiencia. El propósito del gráfico, el ciclo perpetuo del desafecto, es destilar el círculo vicioso de la crisis de fe hasta su núcleo más simple, aunque esto representa el peor escenario. La mayoría de nuestros miembros de crisis de fe experimentan al menos varios aspectos de este ciclo. Se divide en tres trisectores principales. 1. Descubrir. 2. Divulgación. Este sería el ciclo perpetuo del desafecto. Desafiliación, desafecto. Con frecuencia, amigos, cónyuges y miembros etiquetan a nuestros seres queridos. Miembros con crisis de fe son vistos como parias y se les evita como una plaga, incluso en las primeras etapas de sus cuestionamientos. Tan crucial como la razón por la que las personas se van es qué hacemos con nuestros hermanos y hermanas con crisis de fe que dudan y desafectan. Como lo describieron conmovedoramente los encuestados de crisis de fe, una vez que un miembro con dificultades comienza a salir por la proverbial puerta de la iglesia, nosotros los miembros a menudo nos aseguramos de cerrar la puerta con firmeza detrás de él. En el centro de la solución de nuestro desafío de crisis de fe está la necesidad de romper este ciclo de desafecto. Tras estudiar la historia y José Smith, sentí que la iglesia me había engañado a sabiendas para mantener mis creencias. Creo que la retención de información por parte de la iglesia es un delito equivalente a la deshonestidad y el engaño, especialmente cuando son conscientes de la importancia que tiene en las elecciones de vida y la psique de un miembro, dijo el encuestado número 680 en un individuo masculino anónimo de 40 años. Paso 1. Comienzo. La mayoría de la información en línea destinada a socavar la fe de otros es creada por miembros descontentos o exmiembros de la Iglesia Sud. El descubrimiento. 1. El miembro activo escucha sobre elementos preocupantes de la historia, la teología y la cultura de la Iglesia desde una perspectiva de un miembro descontento. Y luego llega al desafecto y la desafiliación. Tras investigar el libro de Abraham en un intento por resolver algunas inquietudes de un miembro de la familia, rápidamente se dio cuenta al revisar el índice de temas en fairlds.org que había mucho en la historia que no sabía. Como resultado, decidió por primera vez en su vida examinar la iglesia objetivamente a través del lente de la lógica y el pensamiento crítico. Ninguna de sus creencias sobrenaturales sobrevivió a ese examen. Encuestada número 2296, mujer anónima de 30 años. Paso 2. Búsqueda. Cuando los miembros se enfrentan a refutar afirmaciones antimormonas, muchos primero recurren a lds.org, que lamentablemente tiene información limitada sobre la mayoría de los temas difíciles. Al no encontrar respuestas satisfactorias, los miembros recurren a Google para refutar las difíciles afirmaciones que han escuchado. Miembro activo busca información para refutar nueva información. ¿Esperan que crea que mis 4 hermanas y yo podíamos ir a la iglesia desde la primaria hasta el seminario y BYU y no sabíamos cómo se produjo nuestro libro de Mormón? Por favor, deja de disculparte.
Fair y el Instituto Maxwell contribuyeron a que dejara la iglesia. Los miembros creyentes sinceros quieren escuchar sobre los temas preocupantes de boca de los líderes que apartaron como profetas, videntes y reveladores. Encuestado 2122, individuo masculino anónimo de 40 años. Paso 3. Hallazgo inquietante. Numerosos creyentes ignoran las afirmaciones históricas y doctrinales inquietantes como mentiras antimormonas, que carecen de mérito o están exageradas. A pesar de las numerosas afirmaciones infundadas contra la Iglesia, historiadores Yales han confirmado que muchas de las afirmaciones antimormonas más destacadas son válidas. Continúa la etapa del descubrimiento. El miembro activo descubre que el miembro descontento fue preciso en muchos aspectos. Mi pérdida de la creencia se relaciona con la forma en que la Iglesia ha abordado o está abordando estos asuntos, así como con los problemas en sí mismos. Además, no hay un factor principal para mi pérdida de fe. Mi testimonio sufrió una muerte por 1000 cortes. Encuestado 2249, individuo masculino anónimo de 30 años. El problema es que no tenemos a dónde ir a encontrar respuestas oficiales. Realizas una búsqueda en LDS.org sobre poligamia y escuchas un discurso del Elder Ballard sobre por qué la gente debería dejar de preguntarnos al respecto. Mujer desconocida en Facebook. Paso 4. Deslealtad. Cuando un miembro descubre hechos que contradicen la narrativa histórica existente, experimenta un intenso sentimiento de traición. Muchos miembros de crisis de fe atribuyen este elevado sentido de traición al alto nivel de confianza que depositaron en la Iglesia. Para muchos, junto con las difíciles cuestiones históricas en sí, la pérdida de confianza en la Iglesia y los sentimientos de traición. El miembro activo se siente traicionado al pensar: la Iglesia encubrió la verdad. Pasó el descubrimiento y está en la etapa de difusión y distribución. Aprendí que la deshonestidad era sistemática e institucional, conocida como correlación, por parte de lo que creía que era la Iglesia de Dios, la única Iglesia verdadera y viva en toda la tierra con la que Dios supuestamente estaba complacido. De hecho, la misma Iglesia que inculcó en mi alma el valor de la honestidad de mi juventud. La Iglesia que me instaba a ser honesto en todos mis tratos y a la que confesé mis indiscreciones más oscuras en un intento por mantener mi honestidad ante Dios. Esta misma Iglesia simplemente no ha dicho la verdad sobre sí misma. Encuestado 2241, individuo masculino anónimo de 30 años. Paso 5. Procesamiento riguroso. Ya sea nuestro deseo innato de defender la Iglesia o nuestro deseo de evitar información que contradiga nuestra narrativa subestándar, la respuesta sud más común a un miembro activo que plantea preguntas difíciles es una defensa y desestimación. Consulte la lista de respuestas reales en la siguiente página. El miembro activo comparte inquietudes con familiares y amigos y es tratado severamente. Respuestas contundentes de los seres queridos. Cuando los miembros en conflicto revelan su crisis de fe, a menudo se enfrentan a respuestas duras de vergüenza y culpa que los alejan aún más de sus seres queridos. Las siguientes respuestas reales ilustran el punto. ¿Cuál convenio estás quebrantando? Debes tener el deseo de pecar. ¿Quién te ha insultado? ¿Estás clínicamente deprimido? No eres digno de ser padre si estás cuestionando esto. Debería haberte educado mejor. Prefiero verte muerto que verte perder tu testimonio. Deja de leer y pensar en esos temas históricos. Tus inquietudes son mentiras y falsedad antimormonas. Es tu culpa que estés luchando, no se ha distorsionado nada. Tu cociente intelectual ha disminuido en 30 puntos por cuestionar estos asuntos. Tu insatisfacción forma parte de la apostasía de los últimos días de la purificación de la Iglesia. Paso 6. Distanciamiento. Muchos miembros en conflicto y miembros activos experimentan una división en su relación. Esto suele agravarse por la reacción exagerada del miembro en conflicto ante la creencia de que ha sido tratado con dureza e injustamente perseguido por simplemente hacer preguntas y revelar información históricamente precisa. Desafecto, desafiliación. Familiares, amigos se alejan emocional y físicamente del miembro activo. Falta de empatía. Para muchos, la cuestión radica menos en responder preguntas históricas difíciles. La forma en que abordamos sus inquietudes es fundamental para muchos miembros. Muchos desean, pero no se les reconoce por sus luchas. Falta de reconocimiento oficial de la SUD. La falta de reconocimiento oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de cuestiones difíciles y la ausencia de posturas claras frecuentemente empeora
desalienta a aquellos que sufren crisis de fe. Descubrí momentos en los que busqué consuelo y apoyo en mis seres queridos, pero en su lugar encontré drama y debate. Es aislante sentir que tu fe se desmorona debajo de ti. La gente no debería empeorar las cosas tratándote mal, dijo una mujer desconocida en Facebook. En mi experiencia, estas son preguntas sinceras de individuos con escepticismo genuino que, lamentablemente, se enfrentan a críticas, acusaciones y escasez de respuestas satisfactorias. Escuchar que mis inquietudes son falsas o parcialmente verdaderas, cuando no lo son, es lo que más me desalienta, dijo un individuo anónimo en Facebook. Paso 7. Intensificación de la ira. Los miembros con crisis de fe que consideran que están siendo castigados injustamente por perseguir la verdad se sienten aún más indignados con la Iglesia debido a la tensión y el daño resultantes en sus relaciones familiares. Sentimientos de traición por cuestiones históricas magnifican la ira por la pérdida de relaciones familiares. Negación de problemas difíciles. Aunque Internet contiene información falsa disfrazada como hechos antimormones, numerosos académicos devotos de la Iglesia han corroborado diversas problemáticas. Cuando los miembros y líderes emiten declaraciones generales negando la legitimidad de los problemas de fe en Internet, aquellos miembros que enfrentan dificultades suelen desalentarse aún más al ver que los miembros activos luego utilizan esta justificación de "no hay problema" para desestimar las inquietudes de sus familiares y amigos en apuros. Estos factores se combinan para alienar aún más a los miembros que luchan por apartarse de la Iglesia. Lamentablemente, la siguiente cita de Facebook refleja un sentimiento común entre los miembros y líderes que afirman o insinúan que no pueden encontrar críticas históricas creíbles en Internet. Los líderes de nuestra Iglesia deberían expresar: "Reconozco su dolor y preocupación por este problema. Esta es la respuesta correcta o la forma en que concilié este problema". En cambio, expresan: "No hay inconveniente alguno. Si percibes un problema, es responsabilidad tuya convertirlo en problema. Arrepiéntete de haberlo convertido en un problema", dijo un individuo anónimo en Facebook. Paso 8. Finalización del ciclo de desafección. Los niveles de desafección y resentimiento varían considerablemente entre aquellos que experimentan una crisis de fe. En el extremo más distante, algunos individuos desafectados dedican su vida entera a luchar contra la Iglesia y a proclamar la verdad a los miembros activos. Lamentablemente, muchos de estos individuos desafectados a través de Internet y las redes sociales están logrando un éxito significativo en sus esfuerzos. El miembro activo se convierte en miembro desafectado y comparte su dolor y enojo con otras personas. Mi esposa se divorció de mí debido a que ella priorizó la Iglesia sobre nuestro matrimonio. Ser honesto acerca de los hechos científicos y la justicia terminó con mi matrimonio. El amor debe ser la principal ley del cielo, no la obediencia. Entrevistado 2092, varón anónimo de 50 años. Un amigo de Facebook compartió una opinión despectiva sobre José Smith. Comencé a rebatir su opinión. Ella me envió enlaces a sitios muy fiables. Después de un mes me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Mi esposo ejercía como obispo y yo ocupaba el cargo de presidenta de la primaria en aquel entonces. Han sido 2 años difíciles, pero nuestros hijos están prosperando fuera de la Iglesia. Encuestada número 2084, una mujer anónima de 30 años. Bueno, la próxima continuamos con los perfiles de crisis de fe, hasta llegar a la página 120 aproximadamente. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Visite el enlace en comentarios para ver el directo que hicimos comentando esta lectura. Hasta la próxima.